Buenos días, Margarita, buenos días, Nicolás, Jessica, buenos días por aceptar esta invitación. ¿Cómo están todos? Muy bien, buenos Muy bien, días a buenos días. todos. Bueno, les voy Buenas a... tardes por aquí. Buenas Ah, tardes por allá. sí. Les voy a platicar lo que pretendo hacer porque llamé a Jessica. Jessica es una clienta, bueno, ya tiene algún tiempo y ha hecho sesiones con nosotros. Pero hay muchas personas que me preguntan, ¿pero qué pasa en una sesión en realidad? Porque nos puedes explicar, nos puedes decir. Entonces se me ocurrió llamar a un cliente que ha tenido una sesión muy fuerte, porque Jessica ha tenido una sesión personal muy fuerte en la cual Margarita fue su soporte y ha tenido una sesión también fuerte con un familiar de ella que hizo una sesión bastante fuerte también con Nicolás. Y entonces ella ha estado en la percepción de lo que ha sucedido consigo misma y con el pariente, con la persona que se hizo esta sesión. Entonces Jessica aceptó, le platiqué y entonces quiero que Jessica nos platique el proceso antes de mandarme el correo para la sesión y cuando se acerque el tiempo para la sesión y cómo vive la sesión. Jessie. Ok. Bueno, a ver, primero empiezas a cuestionarte muchas cosas, preguntar, ok, ¿qué pasa si hago una sesión? ¿Cómo me irá? ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Funcionará? ¿No funcionará? Em, Empiezas a hacer muchas preguntas, después empiezas a cuestionarte muchas cosas, pero al final cuando tomas la decisión de tomar la sesión, ya sea con Iracema, con otro operador, em, suceden muchas cosas porque un día antes de la sesión, yo hablo de mi caso personal, o 2 días antes de la sesión, a veces te sientes como que muy nerviosa, no puedes dormir o puedes dormir, a veces tienes sueños, ¿no? Empiezas a fantasear em, sobre algunas cosas posibles que pueden pasar en la sesión. em, a veces la computadora no funciona, el internet se va, no puedes entrar, a veces el mismo día que has pactado, no sé, a las 5 o 4 de la tarde, algo sucede, siempre. Em, Cuando ya se realiza la sesión, este, empiezas a sentir cosas. En mi caso, yo en la sesión que hice ahora último con Margarita Iresema, tenía la sensación de que tenía náuseas, ¿no? Tenía náuseas. Me sentía nerviosa, pero conforme fue pasando la sesión, me sentí más relajada. Después de la sesión que se realizó, sentí mi cerebro como totalmente despejado. Era una sensación que no había sentido hace muchísimos años. Te sientes distinta, cansada, muy cansada, porque mi sesión fue muy fuerte. Entonces, me he sentido a veces con muchas emociones también encontradas, a veces triste, muy alegre, cansada, con muchos cambios hormonales. Justamente le comentaba a Iracema que me estaba pasando algo, no sé si lo puedo comentar, Iracema. Pues tú, Sí, no, tú. ok. Bueno, recuerdo una parte de la sesión que Margarita comentó que mi útero como que estaba metido, ¿no? Y en la sesión se trabajó y el útero volvió a su normalidad. Un mes después de la sesión, digamos, empecé a menstruar muchísimo hasta el día de hoy. Es como que mi cuerpo, mis ovarios, todo se está limpiando. Fui al doctor después de 2 semanas, ¿no? Porque me parecía un poco raro que tanto tiempo menstrué. Em, y me dijo que era normal, me hizo una ecografía, me dijo que todo estaba bien, que no me preocupe, y me dio unas pastillas para, digamos, cortar, ¿no? Ese ciclo menstrual, para no, digamos, menstruar por 40 días o 2 meses. Entonces, algo dentro de mí me dijo, no la tomes,
deja que pase lo que tenga que pasar. Por algo, tu cuerpo está reaccionando de esa manera. Entonces dije, sí, es verdad. La sesión que hice yo con Margarita y Iresema, salieron tantas cosas que dije, voy a dejar que mi cuerpo, como es tan sabio y maravilloso, que él solo depure y elimine lo que tenga que eliminar. No sé cuánto tiempo tardará esto. Claro, estoy perdiendo sangre. A las mujeres nos debilitamos un poco, es normal, a veces me siento cansada, pero yo siento dentro de mí que mi cuerpo se está limpiando totalmente. O sea, me siento distinta más allá de lo que me ha pasado de esta situación, me siento más tranquila, y yo creo que lo más importante para mí es, muy aparte de la sesión que se haga, trabajar en uno mismo, porque tenemos que ser conscientes que esto me pasaba por esa creencia y ahora, bueno, y no soy creyente, por ejemplo, y empiezas a reflexionar y a darte cuenta que mis creencias o las memorias que yo tenía hasta hace muchas vidas, digamos, ya no pueden repercutir en mi vida presente. No me tienen por qué influenciar, no me tienen por qué molestar. Entonces, empecé a trabajar en muchas cosas más en mí todavía porque es todo un proceso. Puedo decir que ha habido un cambio, sí, si tendríamos que decir del 0 al 100%, estoy en ese proceso del 50 o 60%, porque ha sido una sesión muy fuerte y reciente. Sí se ven los cambios en algunas personas muy rápido. En mi caso fue, digamos, un cambio que sí lo vi notorio en muchas cosas que me estaban pasando, pero también creo yo es el ser consciente y el trabajar todavía en ti para, digamos, tener mejores resultados. La terapia, la sesión es una herramienta que te da para hacerte consciente de las cosas. Te ayuda muchísimo, sí, pero el trabajo está en ti. Ok, una cosa. Nosotros, Sí. cuando hicimos la sesión, vimos los puntos y todo, ¿tú te Ujú. imaginabas que eso iba a salir en la sesión? No, jamás. No. Me quedé Margarita, totalmente, perdón, me quedé totalmente, ¿cómo se dice? Asombrada por todo lo que se dio en la sesión, y fue maravilloso. O sea, fue maravilloso. Margarita, tú cuando viste a Jessica, ella empieza a dar los puntos. Yo por lo general trato de que los puntos sean como privados, porque en muchas Mm, ocasiones ellos, aparte de los puntos, dicen cosas como muy íntimas. Hay unos que lloran, hay unos que empiezan a contar sí. también otras cosas, entonces yo lo dejo como eso muy privado de nosotros, pero tú desde entonces empiezas a conectar con el cliente. En la plática esta que empezamos a Sí. tener, Mm. ¿cómo es tu proceso en el que te digo, vamos a comenzar la sesión? Y Jessica dice, yo me siento nerviosa, no quiero entrar. Bueno, no entras. Y entonces te acuestas y empiezas y que te digo, vamos a ver. Y empieza, ¿qué es lo primero que Jessica en esta ocasión como cliente te Ujú. muestra para que tú puedas entrar? Bueno, siempre hay algo previo, porque siempre el hecho de estar conectado con la persona antes de la sesión ya empieza a haber muchísima información, se empieza a sentir y a percibir. Durante la entrevista previa a la sesión, también empieza uno a percibir muchísima información. Ya cuando uno está acostado es cuando uno realmente empieza a profundizar sobre las sensaciones que se están viendo. Con Jessie precisamente pues fue algo muy interesante porque Tika estaba tratando de pues de como de llevar otra vez a ese momento y vi a esa otra Jessie. Me acuerdo que lo primero que conectamos fue con esta Jessie que tenía ciertas características energéticas y había como una sensación como de rabia en ella. Mm. Entonces, esa sensación, esa Jessie fue la que nos dio el preámbulo para poder ir y observar la sesión. Hubo un momento donde toda la parte mental, yo sí me acuerdo que daba como vueltas para un lado, vueltas para... y terminamos en Sudamérica, me acuerdo. Ujú. Sí, me acuerdo. Entonces fue muy interesante todo ese proceso porque llegamos a un punto que Jessica nos comentó que le había pasado.
Ahí conectamos con esta otra Jessica y empezamos como a ir conectando como hacia atrás de la historia y fuimos a unos orígenes donde Jessie en Sudamérica estaba sobreviviendo frente a ciertas circunstancias en que ella vivía en comunidad, como una hermandad, y cómo a través de esa conexión en comunidad empezaron a crearse ciertas programaciones para poder sobrevivir y cómo, me acuerdo que cómo se empezó a como a desligar la comunicación entre los humanos. Claro, fue una sesión muy interesante, pero Mm. a mí lo que quiero que energéticamente, cómo se siente llegar con Jessica sin invadir su espacio, porque al final de cuentas estás entrando a un espacio, ahora sí como Sí. decía mi abuela, cuando entras al espacio de otro, quítate los zapatos y entra de Mm. puntitas para no molestar, ¿no? Con mucho respeto y con mucho cariño. Ujú. Bueno, ¿cómo se siente? En el momento que ya empiezas a hacer tú el conteo, ya hay una autorización de su alma, porque su alma está abierta y está dispuesta para poder observarla. Cuando, cuando uno está en ese momento donde la está observando a ella y se están manifestando imágenes y uno las está comunicando, ya se empieza a crear una comunicación entre las tres. Y en esa comunicación de las tres, en el momento donde yo estoy, yo siento tu energía, siento la energía de Jessie y siento mi energía. Entonces ahí ya se empieza a crear un campo donde toda esta información que Jessie empieza a revelar es porque ella está en esta apertura. Puede que al inicio, como hay cierto nerviosismo, uno siente como cierta energía. Y yo la veo, por ejemplo, violeta, como fucsia, y cuando esa emocionalidad se va transformando, el campo energético se empieza a abrir. ¿Qué pasa? Muchas veces, en el caso de Jessie, pues sí se vio esa otra Jessie, pero paralelo a eso, también se empieza a observar lo que mi cuerpo está sintiendo a través de lo que Jessie está sintiendo. En la medida que eso se va desarrollando, el mismo cuerpo, como está en conexión con el cuerpo energético de Jessie, empieza a desarrollarse la sesión. Ahí empieza uno a navegar en lo que ella quiere trabajar. Ok, muy bien. Entonces, ahora, Jessy, tú hiciste una sesión para un pariente, no vamos a entrar en cosas específicas porque no está aquí, no pudo estar aquí, lo que tú quieras, pero bueno, se hizo una sesión con él por medio de Nicolás. ¿Y tú cómo te sentiste, por ejemplo, a la hora de la sesión, cuando Nicolás entró y esa persona muy cercano a ti, tú decías, es que sí es cierto, o sea, es que esto también, o sea, cómo fue que tú viviste la sesión de esta persona con Nicolás como soporte? Ujú. Bueno, como tú mencionas, Iracema, se hizo una sesión para un pariente mío y igual, no me sentía nerviosa, pero me sentía triste. Y conforme Nicolás iba diciendo muchas cosas que le estaban pasando a ese pariente mío, pues sí, exactamente, yo decía verdad, porque era tal cual. Nicolás describía la situación, describía él cómo se sentía y yo sentía mucha tristeza y ganas de llorar. Me acuerdo que mi madre también estaba conmigo porque se hizo, hicimos la sesión las dos para ese pariente y con muchas emociones encontradas. Fue una sesión, me acuerdo, muy dura que hizo Nicolás, em, pero después, cuando terminó la sesión, me acuerdo que yo conversaba con mi madre y hablamos que nos sentíamos como que sentíamos una tranquilidad y una paz. No sé, ya no sentía ese sentimiento, no me sentía, no sé, como era raro, digamos, a veces es un poco extraño describir en palabras lo que uno puede sentir antes de la sesión y después de la sesión, pero yo sentía ese sentimiento de mucha tristeza y después tranquilidad. Conforme fue pasando el tiempo, me enteré de muchísimos cambios que se habían dado con este pariente mío. Contenta, muy feliz por él, por el trabajo que se había realizado en la sesión. Y como te digo, sí, poco a poco las cosas que le pasaban a él dieron un giro de 360 grados. Lo vi, lo vivencié,
em, lo sentí en- y maravilloso, ¿no? Yo creo que todavía es un proceso, se ha visto el cambio muchísimo, pero hay que seguir trabajando, ¿no? En Claro. eso. Nico, por ejemplo, tú en esa sesión, que también es importante este caso, porque nos llegan personas que, oye, ya que voy a hacer una sesión para fulano, ya me dio la autorización, pero no va a poder estar presente porque trabaja, por lo que tú quieras. ¿Cómo es tu conexión con ellos? Porque luego la gente pregunta, no, es que son puras mentiras, ¿cómo llegan a estar? O, ¿tú cómo lo ves desde que yo te digo, Nico, vamos a entrar y conecta con, no sé, quien sea? ¿Qué pasa Ok. energéticamente? Mira, por ejemplo, cuando es el cliente el que está en la videollamada, para mí es simplemente observarlo y empiezas a tener a sensaciones, percepciones de la persona que estás viendo y se empieza a crear el canal. Cuando no está la persona presente o no va a estar formar parte de la sesión, mi sensación siempre es como una parte del cuerpo físico de la persona que está contactando tiene alguna asociación con esa persona. Entonces yo siento como que primero rastreo en el cuerpo de con quien estamos hablando y cuando encuentro el punto de conexión, para mí es como si empezara a jugar a los tunelitos, entonces empiezo a entrar como por túneles o caminos hasta que llego a una energía o la energía que estamos buscando. Em, Muchas veces cuando llegas y la persona o no va a estar en la sesión o no forma parte del proceso, se siente, porque el campo se siente apretado, no se siente la facilidad, no puedes nadar como cuando el cliente está enfrente de ti en la pantalla y él es el que está en la sesión. Entonces se siente un poco apretado y tienes que ir como buscando las aperturas. ¿Por qué? Porque seguramente ya en su vida física o ya escuchó que la sesión se iba a hacer ha escuchado algo sobre las sesiones o algo le ha llegado por ahí, entonces hay un filamento Tan del que, nervioso. por el que tú puedes entrar. Cuando llegas, y me ha tocado mucho que la sensación de conciencia que está ahí no, pues no forma parte activa del proceso, tienes que llegar como por otro lado porque tienes que explicar qué es lo que estamos haciendo, cómo es que lo estamos trabajando, por qué lo estamos trabajando, y ahí me pasa mucho que muchas veces hasta tengo la sensación de hacerlo voltear para que pueda comenzar a observar qué es lo que está en su campo energético, porque muchas veces esas personas están o mirando hacia abajo o con una visión muy limitada de lo que se está suscitando a su alrededor. Es muy interesante porque yo puedo sentir como el cliente empieza a través de lo que empieza a observar, a sentir y a sentir en su cuerpo muchas cosas. Al principio, y eso pasa mucho, entras y te puedes dar cuenta de que no estás contactando, conectando, trabajando con la conciencia que está directamente conectada al cuerpo. Estás trabajando en otro proceso, en otro estado, y por eso muchas veces el cuerpo no tiene sensaciones, pero siempre llega un punto en el que ambos, y no es que se reconecten, pero sí se recalibran o se ecualizan, y es cuando las sensaciones en el cuerpo son más factibles. Por ejemplo, a mí todo me pasa mucho en la piel. Cuando el cliente tiene una sensación, yo empiezo a tener sensaciones en la piel, y empiezo a sentir, porque claro que se sienten los mismos dolores, se sienten las mismas ganas, las mismas emociones, pero como no estás utilizando tu cuerpo físico, no llega al punto en el que te hace o gritar o encogerte por el dolor, pero todas las sensaciones son muy, muy vivas cuando se siente que se están desquebrantando o están soltando la piel o se vuelven pequeñas partículas, todas esas como electricidades, esos movimientos se pueden sentir, y puedes sentir cómo está llevando en el cuerpo el proceso el cliente también. Puedes sentir cuando se acoplan, por ejemplo, nos ha tocado que se acopla un hueso o que se desinflama un músculo o que un órgano empieza a funcionar. Por el otro día tuvimos una sesión con una chica que su corazón le palpitaba muy rápido, y todas esas sensaciones son muy vivas también durante la sesión, y el cliente las empieza a experimentar poco a poco. Y si no las experimenta en el transcurso de la sesión, son las sensaciones físicas que en su metabolización van a estar muy activas
para llevar todo ese proceso después de la sesión. Ahora otra cosa, hay clientes que me dicen, es que yo a veces no entiendo lo que tú dices. Y entonces veo la sesión y no te entiendo lo que tú dices, ni por qué lo estás diciendo, ni nada. Tú, Jessica, como cliente, cuando escuchas los comandos que doy, ¿qué piensas? O sea, ¿los sientes, no los sientes? ¿Los analizas, no los analizas? Y luego ya No, verás los soportes, ¿qué pasa con los comandos que doy? Y si ellos los piensan o no los sienten, o como decimos en México, me vale, yo voy a ver lo que está pasando, o sea, a ver qué está pasando. Dime, Jessie. no, no los analizo. Muchas veces lo he sentido, lo siento, porque yo soy una persona más también de sentir, em, pero no me pongo a cuestionarme, simplemente dejo que fluya, que digas lo que tengas que decir y sin estar pensando, ay, ¿y por qué dijo esto? Y no lo entendí, porque ya lo voy a entender después. Ah, a eso se refería Iracema. Entonces, no me cuestiono lo que tú dices, porque también muchas cosas lo puedo entender, ya que nosotros hacemos otros trabajos, ¿no? Como la webinar o lo Ujú. decíamos la mesa de trabajo, entonces, claro, es diferente. Pero para mí sí es importante, por ejemplo, quería comentar 3 puntos claves Mm. eh, en la sesión o después de la sesión o antes de la sesión es em, entrar a la sesión sin expectativas. Eso lo he aprendido yo con el tiempo. No tener expectativas. Los puntos de referencia a veces no son importantes. Depende mucho de, no sé, cómo lo maneje la persona que va, digamos, a trabajar contigo en la sesión. Porque a veces escribimos tantas cosas que tú dices, ay, y esto no lo trabajó Iracema, ¿no? Se enfocó más en esto. Nada, era porque era el momento de trabajar eso más que otras cosas. Las otras cosas van a ir trabajando por sí mismo conforme va pasando el tiempo. Y mucha gente también se cuestiona y se pregunta, ¿por qué la sesión no me funcionó a mí? Ya estás con ese pensamiento. O ¿por qué no veo cambios inmediatos? Entonces, en mi caso puedo decir que depende muchísimo de la persona, de tu alma, de tu energía, de tu espíritu, cómo va trabajando en sí. Se puede ver cambios inmediatamente, se puede ver cambios en unos días, se puede ver los cambios en semanas, en meses, en años. Todo es muy relativo. Todo depende siempre de uno mismo, del trabajo que tú hagas después de la sesión contigo misma. Y otra cosa importante antes de, de que se me vaya Iracema, es importante también la persona que va a llevar la sesión, cómo lleva la sesión. La gente también se pregunta, ay no, pero este operador hace 2 horas de sesión y la otra lo hace cortito. Cada uno tiene su método de trabajo, por eso no vamos a juzgar a las personas. Como cada uno lo hace, lo trabaja, ya depende de cada uno. Lo importante es ver que se trabajó para ti, más allá de las entidades que haya, más allá de muchas cosas que se vean en la sesión. El trabajo es personal y el trabajo lo hace cada soporte de diferente manera, pero no es el tiempo que dediques a las entidades, el tiempo que te dedica a ti. Y lo he comprobado durante todos estos años, de hecho, que conozco a Iracema, que conozco a otros soportes, que conozco por, bueno, no sé, hace más o menos 10 años creo que empezó, este, he aprendido eso y muchas cosas, ¿no? Entonces eso quería mencionar antes que me olvide, porque sí creo que es importante, sobre todo para mí. Es importante el soporte, es importante el operador, cómo realiza el trabajo para ti. No es importante los puntos de referencia. Puede ser una referencia, pero a veces salen otras cosas. Sí. Y después de la sesión, cómo se trabaja con uno mismo. Bueno, bueno, es bonito que le reconozcan a uno su trabajo, porque por lo general el cliente siempre dice, es que el soporte y que vio y que le dijeron,
y claro, es muy importante el trabajo del soporte porque para nosotros como operadores, pues son nuestra herramienta de comunicación Mm. con el cliente. Pero entonces, a ver, vamos, entonces chicos, a la pregunta que les había hecho. ¿Cómo escuchan los comandos y qué sucede con mis comandos que a veces me escriben, no entendí lo que dijiste o lo que quisiste decir? A ver, ustedes que están ahí, que lo están viendo, ¿cómo lo escuchan? Si lo sienten, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven que el cliente percibe esta situación? Margarita. Bueno, primero que uno no escucha, uno empieza a sentir. Y los comandos son energía y esa energía va llegando a uno. En mi caso, llegan en forma de imágenes. Claro, al estar conectada contigo, estar conectada con el cliente, lo que se está trabajando puntualmente en ese momento empieza a verse como una solución, porque el comando es una solución de lo que se está trabajando en la sesión. Entonces, ¿qué pasa? Uno simplemente respira, siente, en mi caso, yo siento la emocionalidad, siento, estoy viendo la imagen, estoy viendo el desarrollo de lo que el comando está generando como la liberación de una energía o lo que puntualmente se esté haciendo. Entonces, entre menos escucha, entre menos mente, por supuesto, es como si toda esa información empieza a manifestarse y uno simplemente empieza a hablar, a decir lo que uno está viendo. Uno es un canalito que va directo y va llegando, ¡pum! Todo lo que uno está viendo, uno lo está expresando. Muchas veces hay pequeños detalles de lo que está sucediendo y es importante a veces los pequeños detalles. Entonces, todo lo que se va desarrollando, todo lo que se está viendo, digamos en mi caso en conjunto, mi cuerpo siente mucho. Entonces yo siento el dolor en el útero, siento el dolor en el corazón, siento la tristeza, siento todas digamos, esas energías, pero también mi cuerpo me está mostrando la liberación o la eliminación de lo que esa persona está sintiendo. Y en la imagen que yo veo, ya se ve el resultado. Si había una energía que estaba contenida, digamos, en el útero, porque se veían ciertas características, empiezo a ver cómo el útero empieza a tomar un brillo. Eso va tomando, digamos, ese comando, cuando hablaba Jessie de los puntos, ¿qué pasa? Estamos trabajando el útero, pero resulta que en el comando la persona está hablando de su problema en pareja, de su problema con la menstruación, de su problema con diferentes, la abundancia en el trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se trabaja, digamos, el punto del útero, resulta que el útero no es un órgano independiente, pero que también está conectado con el resto del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que el comando tuyo dice empieza de alguna manera a desenvolver diferentes partes que están en el cuerpo energético. Entonces uno ve cómo el útero empieza a tomar otra forma, el corazón también, el cerebro empieza a cambiar, los sistemas empiezan a cambiar, el cuerpo como tal empieza a verse más lumínico. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a ver, eso, como decía Nico, el cuerpo contenido, empieza a ver unos ciertas situaciones que son incómodas para la persona y el comando lo que hace es empezar a generar este cambio energético en la persona. Entonces es importantísimo que esa comunicación sea certera y lo que uno está viendo lo diga. Y ya. Y empiezan a ver todos estos cambios increíbles y maravillosos que son los comandos. Es sentir, Es sentir. Nico. es sentir. Sí, por ejemplo, para mí los comandos son como el hilito que tú encuentras y vas agarrando y vas dándole vuelta, porque cada que se produce un comando y tú observas cómo el cliente lo expresa, cómo el cliente lo transforma, lo trabaja, de lo mismo que tú respondes, de lo mismo que tú observas, de lo que va saliendo, se va creando el siguiente comando para ir avanzando y avanzando en la sesión. Yo, por ejemplo, pudiera decir que he observado dos tipos de clientes. Los clientes que son activos en sus comandos, que son los clientes que tú puedes observar que manifiestan su propia forma de transformar la energía, clientes que son, que producen en su pensamiento y en su campo mental la forma de transformar las cosas, que tienen que crean sus círculos, que crean sus portales, que eliminan su basura de su forma, que se mueven y rastrean su cuerpo de una forma específica. Pero también hay otros clientes que te permiten observar de manera natural cómo reacciona su estado de conciencia. Entonces de repente se desfragmentan o desaparecen o se hacen chiquitos
o se iluminan, o se evaporan, o se vuelven gelatina, o supuran agua. Entonces, tú vas observando también cómo de manera natural hay quienes se permiten llevar o no tienen esta conciencia del autotrabajo, también van mostrando la forma en que su conciencia, en que su alma va transformando todo lo que está sucediendo. A mí me fascina porque siempre los comandos es como ir despertando, ¿no? La energía creativa, la energía sexual, un orgasmo, porque siempre llega un punto en el que hay un clímax. Siempre llega un punto en que los comandos te van llevando poco a poco a un punto de clímax en donde se empieza ahora nada más a trabajar en lo que se tiene que agregar, en lo que se tiene que continuar o crecer en uno mismo. Primero se elimina, se crean los espacios, se van dejando los vacíos para cuando sucede este clímax, ahora sí comenzar a añadir o a despertar o a agregar o evolucionar o a mejorar todas aquellas cosas que se trabajaron en los comandos previos. Y siempre es muy interesante porque ese clímax cada cliente lo maneja de una forma distinta, cada quien tiene una forma de llegar a ese orgasmo energético tan diferente, y es maravilloso ir observando esas diferencias también entre nosotros, cómo la sensación que nos despierta ese punto es tan diferente en cada uno, pero cómo se ve después, ya que empieza el trabajo de mejora, cómo se va adaptando también al cuerpo toda esta nueva energía. Bueno, pues ahora sí, explicada la sesión desde la parte de un cliente, de cómo lo vive él, y desde la parte de esa persona que a veces pide una sesión y que le dice, pídemela tú porque yo no me animo. O porque soy muy famoso, soy muy conocido y no me atrevo no, tuvimos un futbolista profesional hace unos días. Y entonces, a la hora que le digo, ¿me vas a permitir publicar la sesión? Sí, pero con la cara tapada. Y entonces digo, es que en verdad esto es algo para darnos orgullo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos dándole la importancia al alma, a la energía, a todo esto, y es lo más importante de nosotros. Entonces, bueno, yo les agradezco mucho. Jessy, te agradezco muchísimo. Margarita y Nico, y uno como operador, yo como operador, agradezco mucho porque yo los muevo mucho. Yo soy una operadora muy complicada a veces para trabajar, en el sentido de que yo los muevo mucho. Para mí, lo importante es el cliente que llegó a la sesión y que él pueda liberarse. Y estamos hablando de liberarse tanto mentalmente, físicamente y emocionalmente, porque todo es un conjunto. Y no nada más busco liberar una forma de una entidad o una energía, no. Busco que se libere de la emoción, que encuentre un equilibrio emocional, físico y energético para que pueda él entender lo que la vida le va mostrando más adelante. Entonces, yo les agradezco mucho porque yo los muevo muchísimo, y vamos acá, y vamos allá, y sale y regresa, y no, y ahora para allá, no, y ahora para acá. Entonces, bueno, y les agradezco muchísimo, y es lo que pasa en una sesión. ¿Sale? Digo un punto que creo que es como algo interesante, y es cómo se ve después de la sesión la persona irradia y su cara cambia, su expresión cambia y empieza a verle a uno diferente. Entonces, ese es el resultado que da una sesión, o sea, el verse diferente, el sentirse diferente, el percibirse diferente, y eso es lo que le ayuda de alguna manera a seguir lo que decía Jessica, seguir trabajando en su ser, porque su cuerpo de alguna forma ya está metabolizando en el momento donde entramos y entras tú a trabajar energéticamente en el cliente a través de un soporte. Entonces ya se está haciendo un cambio, por más pequeño que sea, y yo siento que estos cambios duran para siempre, o sea, porque ya uno no es lo mismo. La persona entra y sale siendo una persona totalmente diferente. Claro, y aparte Sí. el cambio se da desde que piden la sesión.
Y, e- y e- y esto es algo que el cliente debe de entender, porque ya al pedir la sesión, ya tu parte más sabia te está pidiendo cambiar algo. Mm, Y desde mm, ahí empieza el cambio. Cuando dicen, no me funcionó, claro, porque tus expectativas eran unas, pero el ujú, cambio se da en cosas muy sí. mínimas, en cosas muy pequeñas, pero empieza a darse un cambio y poco a poco lo empezamos a ver. Cuando alguien dice, no me funcionó, es porque esta persona se autobloquea para percibir lo que realmente sucede en su cuerpo y lo que sucede en su campo. ¿Sí? Exacto. Cuando digo, es que yo vi o observé, por ejemplo, en otras sesiones, en otros tiempos, a lo mejor con uno mismo de operador, y había brujas, ya había esto, ya había el otro, pero ahora ya no hay. ¿Por qué? Porque esto ya cambió. Entonces, ¿qué quiere Ujú. decir? Que ahora tu trabajo es diferente. Y entonces, ¿qué pasa? No, yo quiero regresar a ver brujas, a ver interferencias. ¿Qué quiere decir? Que quieres involucionar. Y eso es Ujú. terrible para un cliente Sí. que quiera involucionar en lugar de evolucionar. Entonces, bueno, estamos aquí. Dime. Una cosita más todavía. Este, justamente lo que ustedes dicen, em, cuando dice el cliente, ay, mira, mire, ya ha pasado tiempo y no me ha funcionado. Siempre una sesión trabaja algo, Ujú, siempre, aunque no lo creas. Y no es una varita mágica que te cambia la vida de 360 grados, porque recuerden, hay muchas cosas que seguimos arrastrando y que hay que trabajar en nosotros. Entonces, que vienen de años y años, Entonces, pienso yo de que sí, la sesión te ayuda muchísimo, pero es un trabajo muy personal después de la sesión que hay que hacer con uno mismo. Hay que ser conscientes de lo que vamos a seguir trabajando, reflexionar por qué me pasó esto, ¿no? Y también preguntarte, ¿quieres vivir así o quieres hacer un cambio en tu vida? Porque eso pasa, no te funcionó porque no trabajaste en ti. Exacto. sí, o porque creemos que, claro, somos magos, todos podemos hacer magia, pero hacer magia es ser algo responsable. Si no, lo digo mucho, es ser ilusionistas, vivir de la ilusión de cambiar y no hacer algo realmente consciente para conseguir el cambio. Entonces, bueno, chicos, muchas gracias. Jessy, muchísimas gracias. Gracias. Y Encantada. voy a cortar la grabación. Nos vemos. Gracias a todos. Bye. Chao.